Bienvenidos. Hoy hablaremos de la humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire. Pero para entender mejor qué es la humedad, debemos comprender cómo funciona el agua en nuestra atmósfera. Como vimos en videos anteriores, cuando un líquido pasa a estado gaseoso, llamamos a ese proceso evaporación. Cuando una sustancia se calienta, ésta se expande y aumenta su volumen adquiriendo menor densidad y tiende a subir por convección térmica. La evaporación se produce a cualquier temperatura. Siempre que haya un espacio libre encima de un líquido, se producirá evaporación. La cantidad de evaporación va a aumentar mientras mayor sea la temperatura del líquido, sin que sea necesario que entre en estado de ebullición. Un ejemplo es cuando colgamos la ropa a secar al sol. Pero cuando a ese líquido lo hacemos hervir, las burbujas que suben ya son de vapor de agua. Esto es evaporación por ebullición. Ese vapor de agua que ha vencido al estado líquido se mezcla con el aire de la atmósfera y es a lo que llamamos humedad. La cantidad de humedad puede variar por muchos factores, como la vegetación de la zona, la frecuencia de las lluvias, si estamos en un lugar ventoso, si hay ríos, lagos o mares cerca, entre otras variables. Al momento de medir cuánta humedad hay en el aire, existen varios tipos de mediciones posibles. La medición más utilizada que nos brindan los informes de tiempo es la humedad relativa. Esta medición se expresa con porcentajes que van desde el 0 hasta el 100. Cuando la humedad relativa alcanza el 100%, el aire ya no puede contener más vapor de agua y cualquier cantidad extra de vapor que ingrese se convertirá en precipitación. La condensación se produce cuando la temperatura del estado gaseoso disminuye al entrar en contacto con una superficie de menor temperatura. En el caso del ejemplo que vemos, se produce cuando el vapor entra en contacto con la tapa de la olla o con los azulejos de la cocina, que están a menor temperatura. ¿Cómo se mide la humedad relativa? La herramienta para medirla se llama psicrómetro. Básicamente consta de dos termómetros iguales, uno que mide la temperatura del aire seco y otro llamado termómetro húmedo, que tiene su depósito recubierto por una tela humedecida. Dependiendo de la cantidad de evaporación de la humedad de la tela, bajará o aumentará la temperatura en ese termómetro. La humedad relativa del aire se calcula a partir de la diferencia de temperatura entre ambos termómetros. Ahora vamos a responder algunas preguntas sobre circunstancias cotidianas relacionadas a la humedad. ¿Por qué los días de mucha humedad parecen más calurosos? Durante un día caluroso, nuestro cuerpo transpira. Cuando hay poca humedad, gracias al aire seco y al viento, esa transpiración se evapora refrescando la piel. Cuando la humedad es muy elevada, demora la evaporación del sudor que se encuentra sobre la piel. El sudor alcanza la temperatura del cuerpo sin evaporarse y eso nos produce la sensación de agobio. ¿Por qué transpiran las botellas cuando las sacamos de la heladera? En realidad la botella no transpira. Lo que ocurre es que cuando la humedad del ambiente entra en contacto con la superficie fría de la botella, el vapor se condensa, formando las gotas que vemos. La humedad fue nuestro tema de hoy y hay muchos más. Los invito a ingresar a infoclima.com y a suscribirse a nuestras redes sociales para continuar aprendiendo sobre meteorología básica con nuestros videos. Hasta pronto.